vinos y al momento de embotellar, cómo se tapan estos diferentes recipientes. Vamos a hablar de esto con José Luis Belucios, especialista en vinos, que ya está conectado con nosotros. Hola José, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás, Paz? Lo mismo digo, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo va todo? Con frío seguramente, pero bueno, Sí, ese es un tema de la época. totalmente. Veníamos desarrollando, ¿no? Las distintas maneras de poder tapar un recipiente, ya sea una botella o estábamos hablando, bueno, las mamas juanas, los diferentes Ajá, tapones para estas botellas de vino. exactamente. Mira, hay diferentes. Hagamos un poquito de historia en principio, que Dale. siempre hacemos un poquito de raconto de qué significa Sí, el tipo de fraccionamiento, ¿no? perfecto. Antiguamente, estoy hablando antes del siglo V, antes de Cristo, el Sí, vino se fraccionaba, se elaboraba y se fraccionaba en ánforas o en tinajas de cerámica. Y mira. eso se tapaba con tapas de madera que a su vez se les colocaba unas pieles y se les ponía grasa para terminar de cerrarlas. Obviamente esto no era hermético. Ya Claro. los griegos, a partir de determinado momento, empiezan a elaborar y a fraccionar en botellas, pero en el siglo XVII se empieza a implementar en mayor medida y se perfecciona el embotellado, y con eso aparece el corcho. ¿Qué Claro. es el corcho? El corcho es la corteza de un árbol, que es el alcornoque. El Mira. alcornoque es un tipo de roble. Y Sí. vos sabés que para poder sacar esa corteza necesitas como mínimo que el árbol tenga 30 años de edad, y a su vez 9 años necesitas para que se regenere esa corteza para Wow. que vos puedas volver a quitarlo. Claro. Es un tema de naturaleza interesante y muy importante. No Total. podés sacar indiscriminadamente y olvidarte del tema. A su vez, hoy en día hay todo un tema de replantado para no extinguir el tema del alcornoque, Tal ¿cierto? cual. Ahora, ahora bien, hay diferentes tipos de tapón para poder tapar las botellas de vino. Y esto va a depender en gran medida, si no en toda, para qué tipo de vino vos estás elaborando. No Mira. es lo mismo cerrar una botella de vino para vino blanco, para vino rosado o para vino tinto, ni Claro. tampoco para vino tinto que sea de consumo muy rápido, de consumo medio, o que vos lo elaboraste con la idea que sea un vino de guarda. Cuando hablamos de vino de guarda, hablamos que tenga más de 10 años dentro de esa botella. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahora, ahora bien, vos tenés diferentes tipos de corcho. La parte más fina, la parte más importante, cuando vos quitaste esa corteza y elaboraste y cortaste para hacer los corchos, se llaman corchos flor, que son los que se utilizan para los vinos de mayor calidad y son los corchos más caros. Claro. Después de eso tenés diferentes calidades que son extra superior, y después hay otras dos o tres categorías más en corchos en particular, y eso tiene que ver por la calidad. ¿Cuáles son las propiedades que vas a evaluar para poder determinar ese tipo de A ver. calidad en el corcho? Vos necesitas que el corcho sea elástico, ligero, que se comprima muy bien Tal cuando cual. vos estás cerrando esa botella, que sea inerte y que se adhiere perfectamente al vidrio. El vidrio tiene que estar excelentemente elaborado para que el corcho no tenga problema de Tal filtración, cual. y eso haga que Sí. el vino ingrese y oxide el vino. Recordemos que el vino es una materia viva. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Hay un estudio muy interesante que realizó la Universidad de Davis, la Universidad de Burdeos, con una de las corcheras más importantes del mundo, Amorim, en donde determinaron que la microoxigenación, o sea, el paso del oxígeno por el corcho hacia la bebida, hacia el vino, en los primeros 12 meses hace que ese vino pueda crecer de mejor manera por ser tan lenta esa microoxigenación. Entonces, por eso buscamos que esos corchos sean de gran calidad. Bien. Ahora, acá tenemos
el primer problema del embotellado con corchos, el cerrado con tapón de corcho. Hay una enfermedad que se llama tricloroanisol, que Mira, tiene que ver con hongos y bacterias que se potencian cuando se empiezan a lavar esos corchos para poder utilizarlos. Se lavan con algún sí, producto clorado. Y ahí aparece el problema que muchas veces o alguna vez quizás lo hayas sentido, espero que no porque es muy feo el olor, en donde se destapa la botella de vino, se sirve en la copa y aparece un olor y un sabor como a cartón mojado, a humedad y hasta a ratón, si es que alguna vez mira, pudiste oler un ratón, que tampoco quisiera que lo hiciera. Esto hace que el vino se enferme, no es una buena propiedad y no es un problema del vino, repito, es un problema de un insumo del vino, es un problema del corcho. Esto afecta entre un 1 y un 3% alrededor máximo en sí, la cantidad de vino que se producen y que se cierran con corcho natural. claro, Después de muchos años de investigación, se logró encontrar un tapón tecnológico que se llama DIAM, que es moler corcho y poder unirlo con distintos tipos de aglutinantes y a su vez con cera de abeja. Y mira, eso hace que te transmita esa enfermedad al vino. Ellos te garantizan, los fabricantes te garantizan que vos no tengas esa enfermedad en el vino que proviene del vino, que proviene claro. del corcho, perdón. Con lo cual, hoy en día está muy utilizado y en la Argentina se utiliza te diría en gran medida, para Sí, todos aquellos vinos vinos. Hay algunos corchos que también se pueden utilizar, pero para vinos de menor calidad, en donde vos podés tener el tapón técnico, que es un aglomerado de corcho, o sea, todo lo que te sí, queda en el corcho después de cortarlo, lo unís y le pones dos tapitas de corcho natural, una arriba, una abajo, eso se llama tapón técnico. mira, Y en los corchos de menor calidad, ellos son los corchos colmatados, en donde al corcho se le hace como un maquillaje. Ponele, yo tengo muchas zonas en donde tengo agujeritos y ahí se le hace como un maquillaje, me pongo un poco de make-up, un poco de maquillaje, como para que no se detecte ese claro, problema en el corcho y que mejor cierre en la botella. tal Eso cual. sería fácil y rápido, más o menos la cantidad de tipos de tapones que existen hoy en día para las botellas de vino. Claro, una pregunta que me surge, ¿no? A partir de esta temática que traes en el día de hoy. ¿Qué pasa con estas botellas cuando uno ya las abre y luego vuelve a poner el mismo corcho que sacó? Ajá. ¿Cuánto tiempo puede estar o se puede conservar el mismo sabor del vino? Mira, el mismo sabor del vino lo vas a conservar. Si el Bien, vino es de buena calidad, lo vas a sí, conservar 2, 3, 4 días máximo y siempre y cuando vos tapándolo y lo coloques en la puerta de tu heladera. Vos lo que haces en la puerta de la heladera es dándole frío como para que como para que no siga evolucionando el claro, vino adentro de la botella. tal cual, Siempre recordar lo que te cuento, que el vino es una materia viva y que está en constante crecimiento. Lo pones en la heladera, 3, 4 días, lo vas a tener en muy buena medida. Después de eso, el vino empieza a caer porque no va a soportar la cantidad de oxígeno adentro de la claro. botella. Claro. José, a partir de estos tipos de tapones, con respecto a los rosados y los blancos, ¿cuál se suele utilizar? ¿Qué tipo de corcho? Mirá, también hay corchos sintéticos que Sí, se utiliza bastante en los vinos blancos y en los vinos rosados, llamarlos mal corchos de plástico, en donde también sirven y sirven muy bien para la cantidad de tiempo que va a estar ese vino dentro de la botella. También se utiliza mucho el método screw cap, que no es ni más ni menos que la tapa rosca, que vos habrás visto en muchas botellas de vino, y que generalmente para vinos blancos, vinos rosados y vinos tintos jóvenes se utiliza y se utiliza en muy buena medida y te aseguro que está muy bien porque justamente con la pregunta que vos me haces respecto de sí, cuando te queda en una botella de vino un poco
y no te lo tomás todo, lo que haces es guardarlo en la heladera. Si vos tenés la tapa rosca, es mucho más sencillo para Tal que vos lo cual. puedas consumir al día siguiente el otro. No Bien, tenés que estar siempre con el sacacorcho para lo poquito que te quedó adentro de la botella. tal Es muy cual. interesante. Y los vinos de gran calidad, en blancos y en rosados, hoy día se está usando mucho y funciona, realmente funciona bastante bien con tapones de cristal, tapones de Mira. vidrio, y aparte que queda muy bonito. Es muy caro, ciertamente, pero también queda muy bonito. Claro. Y con respecto a para conservar, ¿hay una gran diferencia de conservar el mismo producto si volvemos a hacerlo con corcho o si es con una tapa rosca? ¿Es la misma manera o no? Es la misma manera, porque vos ahí lo que tenés, el tema más importante es la cantidad de oxígeno que tenés adentro de la Sí, botella. Lo que te produce el oxígeno es la evolución muchísimo más rápida. Entonces vos lo tapes con el mismo corcho con el que venía cerrado a la botella de vino, o lo tengas con tapa rosca, el tema va a ser el mismo. Ahí vas a tener 3, 4 días máximo con buena calidad en el sabor del vino. bien, Quizás al cuarto día ya empiezas a sentir un sabor algo diferente, y eso bien, tiene que ver, repito, con la oxigenación que vos le diste. El claro, oxígeno es uno de los grandes males desde mismo la elaboración, que empieza la elaboración en los vinos, en las bodegas. claro. Es uno de los que puede llegar a terminar de hacerte daño hasta en la elaboración. Claro, imagino que este tipo de uso, ¿no?, del corcho es por un tema también de mantener el mismo sabor también del vino, teniendo en cuenta de que pasa por estas barricas que también tienen roble y muchos de ellos acompañan el mismo sabor que se está buscando. Vos lo que tenés es completamente inerte, es completamente insaboro, no te genera ningún tipo de sabor. El Claro, único sabor que sea da, que son enfermedades, que son hongos, que son bacterias, que te pueda generar el corcho al vino. claro, ¿Puede venir también algún vino contaminado en la barrica? Sí, puede ser porque es muy difícil, pero también se puede dar. Pero generalmente se utiliza el corcho, o si no, este tapón tecnológico que te contaba, que ha sido una gran solución para la mira, industria, y eso puede ser una de las soluciones que en los últimos 20 años han hecho que no tuvieran pérdida en las bodegas, porque las bodegas, cuando el cliente reclama este vino no es el que conozco o está en mal estado, la bodega lo que hace es directamente cambiarlo. Vos le mandaste una botella y te vuelven a mandar la botella claro, que obviamente que está en buen estado. Es muy poca la cantidad, pero del 1 al 3% suele suceder. Por mira, eso muchas claro. bodegas en el mundo están empezando a pasarse a ese tapón tecnológico. Bien. José, gracias por estar en comunicación con nosotros y traernos todo este conocimiento sobre el vino. Es un placer. Gran placer, Paz. Muchas gracias por llamarme. Un gran saludo. Gracias. Gracias a vos, hasta luego. Ahí hablábamos con José Luis Belucio, especialista en vinos, donde desarrollamos los diferentes tapones de las botellas de vino. Enseguida venimos con más información, no se vayan.